¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, este es un video para dar una explicación rápida y algunos consejos para hacer sus reportes, sus informes ya de laboratorio. Entonces, ¿cómo es la estructura? Aquí ya le subimos el instructivo. Hay que leerlo completo, ¿sí? Sí, hay que leer todo. Aquí están todos los aspectos, todos los criterios para calificar. Entonces, sí les recomiendo a todos que lean esto. Entonces aquí están los criterios si se cumplen o no. Aquí ahí está la rúbrica para que vean cada aspecto. La forma en que se califica también es súper importante que lo lean. Y sobre todo los errores. Entonces siempre, al terminar su reporte, siempre ver que no estén, que no hayan estos errores. ¿Sí? Siempre revisar que no se estén cometiendo estos errores para tener la mejor nota posible. Entonces, ¿qué partes son las que componen? Encabezado, carátula. La carátula, o sea, usar una hoja como tal como carátula, pues no se exige. Tampoco es tan común, pero se puede hacer. Lo más común es hacer un encabezado, así como este. Entonces, este cuadro pues, es opcional, simplemente es orden. La parte del orden siempre importante, siempre que lo contemplen, porque los reportes tienen una estructura parecida ya a los artículos científicos. Los artículos pues son más complejos, ¿verdad? La estructura, pero siempre es bueno practicar que todo esté ordenado y que hagan sus reportes como si los fuera a ver un doctor en física de Europa y que los va a aceptar para una beca. Siempre hacerlo lo más ordenado posible. Entonces, este cuadrito pueden incluirlo. Entonces, siempre, Universidad del Valle, Departamento de Física, también pueden incluir que es Física 1, la fecha, su instructor, su auxiliar, en este caso somos Gabriel y yo, la sección, los integrantes, en este caso pues ya dependería si van a hacer dependiendo del laboratorio, si se va a hacer un informe en pareja o individual. Entonces incluimos ya la práctica y el título. Entonces el marco conceptual, incluimos algunos aspectos importantes. Resumimos un poco de la teoría del fenómeno físico que queremos analizar. Podemos incluir también ahí, como dice aquí, eh, los supuestos, aunque esos generalmente se discuten más en la discusión, valga la redundancia. Entonces, aquí lo tengo yo como abstract. Tiene varios nombres esta parte. Generalmente se pone más como marco conceptual, ¿verdad? Entonces, un pequeño resumen del laboratorio, breve, conciso, ¿sí? Y lo más completo posible. Objetivo e hipótesis, esto sí, súper importante, que siempre hay que ponerlo. La hipótesis que estamos encontrando en la práctica, si la hipótesis, o más bien, si estamos estudiando cómo se conserva el momento angular, entonces podría ser una hipótesis. Hipótesis, el momento angular siempre se conserva cuando no hay fuerzas externas. Entonces, eso es lo que descubrimos en el laboratorio, lo que pusimos a prueba. ¿Se cumple o no? Eso es aparte, pero siempre ponemos la hipótesis ahí. Y los objetivos, entonces ahí ya depende de los objetivos. Objetivo puede ser demostrar cierto principio, demostrar un teorema, eh, lograr obtener ciertos resultados en específico, entonces todo bien explicado. Materiales y métodos, generalmente lo van a ver en otras prácticas pasadas, como aquí lo tengo en otro reporte, como el diseño experimental. Entonces, usualmente se pone el procedimiento, eh, qué materiales se van a usar. Entonces es usual que vean, por ejemplo, así como lo he hecho yo en algunas prácticas y otros reportes, que se mira como un listado, ¿sí? Es normal verlo como un listado. O también, por ejemplo, bueno, aquí no lo tengo, pero entre las otras prácticas, creo que en este ejemplo está, entre las otras prácticas se encuentra, bueno, aquí tampoco, aquí, ya lo pueden encontrar como un diagrama de flujo, entonces también se puede hacer así, ¿sí? Como ustedes prefieran. Entonces igual siempre bien explicado y bien conciso, no hay que extenderse mucho.
Ahora, la parte más importante, bueno, las dos partes, tres partes más importantes del reporte. Los resultados. En los resultados ustedes no escriben, no argumentan, no discuten nada. Literalmente solo ponen sus resultados y ya. Entonces, por ejemplo, en esta práctica mía, pusimos las tablas. Recomendación, no hagan lo mismo que yo de solo darle copy-paste a las tablas, mejor copienlas directamente de Excel, no con screenshot, porque se pierde la calidad. Entonces así se mira un poco más ordenado. Entonces siempre incluir las tablas, las gráficas, los cálculos y todo eso. Y también si hicieron alguna medición en Pasco, en Capstone, también incluirlas, ¿sí? Entonces, importante aquí que siempre las tablas, las gráficas y todo lo demás tiene que ir debidamente identificado. Entonces, por ejemplo, aquí tabla 1, esta sería la tabla 2, esta es la primera gráfica, entonces gráfica 1, y así nos vamos. Entonces, todo tiene que ir debidamente identificado con qué es, el número y una descripción. Entonces, la descripción tiene que ser bien corta, bien precisa. Entonces, se recomienda. En el instructivo van a encontrar que va arriba, aunque también en muchos reportes también van a ver que se pone abajo. Entonces, por ejemplo, aquí, pues lo ideal hubiera sido ponerlo abajo, no a un lado. Luego, en expresiones y fórmulas, aquí, dependiendo del principio físico que se esté analizando, pues ya se puede ampliar más o ir un poco más conciso. Entonces, por ejemplo, en esta práctica que está subida en Canvas, pues es bastante explicada. Se están explicando las expresiones y también se suele explicar qué es cada término de las expresiones, ¿sí? Tiene que estar bien explicado. Entonces, algunas prácticas, como esta que yo les mandé, está muy resumida, pero sí se les recomienda, ¿sí? Sí les invito a que esté bastante explicado, aunque siempre tampoco extenderse mucho. Bueno, siguiente. Entonces, repito, hago énfasis que los resultados, solo resultados y ya. En la discusión ustedes ya argumentan, ya ponen todo lo que se vio en la práctica. Entonces, generalmente se puede empezar repitiendo básicamente cuál era el objetivo, qué se pretendía alcanzar, se encontró o no, y ya, empezamos a explicar todo lo que observamos. No explicamos el proceso, ¿sí? No empezamos la discusión diciendo se hizo esto y esto. Porque para eso está el diseño experimental, ¿sí? Lo de materiales y métodos, ahí explicamos el procedimiento. En discusión ya no explicamos qué se hizo. En discusión ya explicamos todo lo que observamos. Entonces, por ejemplo, en la práctica que hicieron esta semana, si vieron, por ejemplo, que en su gráfica hay cierto pico de Pasco, sí, en la gráfica de Pasco hay cierto piquito y que eso afectó en los resultados, discutir eso. Se encontró en Pasco tal fenómeno, ¿sí? O en una de las gráficas se observó un fenómeno distinto, todo lo que haya sido relevante durante la práctica y cosas que ustedes solo pudieron haberlas visto, solo se hubieran podido dar cuenta de eso en el laboratorio, cosas que solo con la teoría puede ser que ustedes no se percaten. Entonces, todo eso relevante que se observa durante la práctica, aquí se discute y se discuten los resultados. Si los resultados fueron excelentes o incluso fueron perfectos, que puede ser, que se haya salido todo con un R cuadrado de 1, digamos. Entonces, igual discuten lo que se vio y argumentan de que sus resultados fueron buenos. Si en caso sus resultados no fueron como se esperaba, entonces, pues es la oportunidad a discutir más, a expandir los resultados y tratar de encontrar soluciones, ¿sí? Siempre. Y siempre también recuerden incluir sus supuestos y las fuentes de error. Supuestos, cosas que dan por hecho, cosas que dan por sentado antes del experimento y que no se toman en cuenta. Y fuentes de error, cosas que ustedes consideran que pudieron haber afectado en el experimento, pero no se pueden mezclar, ¿sí? Una fuente de error no puede ser lo mismo que un supuesto. Si en un supuesto dijeron,
no hay fricción, entonces decir la fricción pudo haber afectado los resultados no es válido, porque eso fue un supuesto, entonces no puede ser fuente de error, súper importante. Y tampoco el error humano tampoco es fuente de error. Decir los resultados no salieron esperados porque uno de los integrantes no quitó su mano a tiempo y el sensor lo captó. Eso es error humano, eso no se incluye en las fuentes de error. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos todo bien discutido, nos vamos a las conclusiones. Entonces, en las conclusiones tienen que englobar todo lo que discutieron en la discusión, ¿sí? Algo importante es que siempre concluyan cosas que discutieron, ¿sí? Discutimos, por ejemplo, discutimos por qué 2 más 2 es igual a 4. En conclusiones, 4 más 4 es igual a 8, ¿verdad? Entonces, siempre hay que concluir algo que fue discutido. Y también en las conclusiones incluir si la hipótesis fue verdadera o no. Entonces, si la hipótesis fue, esto es distinto, pero por darles un ejemplo, si la hipótesis fue el momento angular siempre se conserva, entonces en las conclusiones poner que se determinó, se logró demostrar que el momento angular siempre se conserva. Entonces argumentan como ya para cerrar el reporte, poner sí, la hipótesis se cumplió o tal objetivo se cumplió dependiendo de cuál sea el caso y concluir cosas discutidas en la discusión. Entonces, obtuvimos tales resultados, bueno, cuidado con el obtuvimos, sí, cuidado con el lenguaje. Se obtuvieron tales resultados debido a esto y esto, ya concluyéndolo, ya no discutiendo de decir tales factores pudieron haber afectado. Ahora aquí ya decimos, si estamos seguros de esto, entonces ya podemos concluir qué fue lo que afectaron en nuestros estudios. Referencias, siempre voy a incluir referencias. Usualmente yo lo que incluyo es el libro de texto, el de Semansky. Aunque si ustedes incluyeron, están leyendo otros libros, pues siempre pueden incluir otro, ¿sí? Aunque el de Semansky pues es el más, es el que utilizamos nosotros, entonces ese sí, es bueno incluirlo siempre. Ahora bien, algo importante es el lenguaje. Y esto se lo he dicho especialmente a mi grupo. Nunca usamos lenguaje en primera persona en los reportes. ¿Sí? Nunca decimos mis resultados, nosotros encontramos, nosotros medimos, nos dimos cuenta, podemos apreciar en la gráfica. ¿Sí? Eso no se usa. Hay que usar un lenguaje lo más neutro posible. Se encontró, se analizó, se puede observar, se puede apreciar, se obtuvieron tales resultados, ¿sí? Mantener el lenguaje lo más neutral posible. Entonces, no sé si me faltó algo. Otra cosa, cuando vayan a referirse en la discusión a una tabla o una gráfica en específico, porque por ejemplo que en una gráfica le salió un pico o algo atípico, ¿sí? Algo que no era usual, entonces ustedes se refieren a esta gráfica según el número. Entonces, por ejemplo, aquí me estoy inventando esto, que este comportamiento de aquí es atípico y yo lo quiero discutir, entonces en la discusión pongo cómo se aprecia, cómo se puede ver o cómo se evidencia en la gráfica 5, se observa tales fenómenos o tal comportamiento. ¿Sí? Entonces siempre incluir eso. Y de igual con una tabla, es decir, cómo se aprecia en la tabla tal, tenemos tales resultados. ¿Sí? Entonces ahí, por eso su primer reporte, pues no vamos a ser tan estrictos, pero sí cuidar todo esto. Entonces, recomendación número 1, lean esto por completo, léanlo unas 2 veces para que sepan bien qué tiene que llevar cada parte del reporte, las notas importantes y sobre todo esto, los criterios que vamos a evaluar, la rúbrica, con cuántos puntos se les va a dar por cada indicador y los errores. Esto siempre, ya terminaron su reporte, denle la revisada a esto para ver que de verdad sí estén todos, y que estén contemplando todo lo que hay que tomar en cuenta y así no se les bajen tantos puntos. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Entonces espero que les sirva y que
y que les vaya bien en su primer reporte. Feliz noche.